Reporte 100. Óscar Ocampo es coordinador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Encantado de platicar con ustedes esta mañana. Gracias, Óscar. ¿Esto es positivo para CFE? ¿Es positivo para México? Bueno, antes de decir si es positivo o no es positivo, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Contrario a lo que se ha dicho, no estamos ante una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Lo único que sucede es que una canasta de 13 centrales, como bien mencionaba, 12 de ciclo combinado, una de eólica, pasan de un privado a otro privado. El gobierno mexicano no está adquiriendo una sola central, un solo megawatt de nueva capacidad instalada, sino que únicamente Iberdrola vende a un fideicomiso operado por una de las empresas privadas, que es México Infrastructure Partners, que tiene un fondeo del gobierno, eso es cierto, pero eso no hace que la transacción sea ni una nueva nacionalización, ni que sea parte de el gobierno mexicano o de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad no está incrementando en un solo megawatt su capacidad instalada ni su participación de mercado en la generación eléctrica en este país. Sí, porque ya le compraba a estas empresas, a Iberdrola. Exactamente. Al final del día, 10 de estas 13 centrales ya operaban bajo un esquema que se llama productor independiente de energía, las cuales pues ya están controladas por la Comisión Federal de Electricidad porque tienen contratos a largo plazo donde venden la totalidad de su producción a la Comisión Federal de Electricidad, y es precisamente la Comisión Federal de Electricidad quien representa a estas centrales en el mercado eléctrico mayorista. Sí. Para poner en términos muy sencillos, estas centrales, vamos a decir, le maquilan la electricidad a la CFE, y esta relación no va a cambiar. Es decir, CFE ya controlaba esa participación de mercado y actualmente, una vez que concluya esta transacción, pues la va a seguir controlando, pero no está incrementando su capacidad ni su participación de mercado. A ver, ayúdanos a entender el mecanismo financiero. Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, señaló que la compra de los activos estará a cargo de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIM, administrado por México Infrastructure Partners y financiamiento de la banca, lo que significa, según dijo, que la CFE no tendrá que endeudarse, sino solo operar las centrales. Entonces, si no es CFE, ¿quién está comprando entonces? Y aquí hay varios interrogantes, ¿no? Pero un fideicomiso privado, ¿no? Un fondo de administración de recursos, ¿no? Que es México Infrastructure Partners, es quien está haciendo la compra con financiamiento público. Aquí un interrogante muy importante es, de los 6,000 millones de dólares que vale esta transacción, ¿cuánto es el dinero que va a poner el Estado mexicano? Porque por más que el secretario de Ramírez de la O haya subrayado que no se está incrementando la deuda del país ni la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, al final del día pues estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Sí. No sabemos, lo que se dijo hace 2 días fue que va a ser mayoritariamente público el financiamiento, pero no sabemos de esos 6,000 millones a cuánto se refieren con mayoritariamente público, ¿no? 3,000 millones, 4,000 millones, no queda claro, y esa respuesta no es nada trivial. Sí, ¿a Iberdrola no le quedó de otra más que vender? Al final del día, Iberdrola a nivel mundial está en un proceso de reducir su huella de carbono en su matriz de generación eléctrica, es decir, de desinvertir en activos, en centrales de gas natural, por ejemplo, para invertir en renovables, ¿no? Así es que en este contexto, en el año pasado, en noviembre, anunciaron un programa muy ambicioso de inversión en renovables y en redes de renovables por 51,000 millones de dólares, en un plazo de 3 años. En enero de este año desinvirtieron en algunos activos de gas en España. Así es que, bueno, esta transacción al final cuadra con su plan de negocios, cuadra con su estrategia de largo plazo, pero también es cierto, y la propia empresa lo reconoce, que esto también nos ayuda a mejorar su relación con el gobierno mexicano, que en los últimos 4 o 5 años ha estado muy deteriorada. ¿Por qué mejora su relación con el gobierno mexicano? ¿Nada más porque se van? No se van. O sea, ¿No se van? Se desprenden de una parte de los activos, a más o menos 80%, pero mantienen una presencia en México. Sí. Mantienen más o menos el 20% de su presencia en México, la cual seguirá operando como lo hace al día de hoy. Sí, va a mantener entonces una operación minoritaria en México en comparación con lo que tenía. Y lo que tenía entonces no le aporta algo adicional a CFE, pero le va a costar menos a CFE esa energía que ahora producirán las plantas que ya no son de Iberdrola, que ya no serán de Iberdrola y que se sumarán a los activos de la Comisión Federal de Electricidad o al control de la Comisión Federal de Electricidad.
no hay ninguna razón para pensar que la energía le va a costar menos, porque al final del día de estas centrales entonces son ciclos combinados, ¿no? ¿Y cuál es? El ciclo combinado al final del día es una central que funciona con gas natural. ¿Cuál es el principal costo variable, que lo que puede disparar el costo de generación eléctrica en estas centrales? Pues precisamente el precio del gas natural. Y eso no está en manos de Iberdrola ni del gobierno mexicano, ¿no? Eso depende de factores externos, los cuales no puede controlar el gobierno mexicano adquiriendo estas centrales. Ahí eso es principalmente lo que impacta el costo de generación, y pues eso no depende de quién sea él o la propietaria de estas centrales. Es un tema de seguridad nacional, Óscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO, el hecho de que aumente ahora la capacidad de producción nacional por parte de CFE, o que va a controlar CFE el 55.5% de la producción nacional, porque luego ejemplifican que cuando el gobierno no controla la mayor parte de la producción de energía eléctrica, pudiera pasar lo que en otros países del mundo, como España o otros países del mundo donde la energía eléctrica se ha encarecido. No, al final del día no es un tema de seguridad nacional, y la seguridad energética de este país no se fortaleció en lo más mínimo, ¿no? Al final del día no está cambiando nada. Sí. El estado de las cosas de las centrales eléctricas, las posibilidades de generación de la CFE, se mantiene intacto de como estaba antes del día martes. Sí. Es decir, son centrales que únicamente están pasando de manos de un privado a otro privado, pero su operación, su gestión, al final del día no cambia, y CFE controla exactamente la misma cantidad de centrales y de megawatts que controlaba antes del anuncio de esta compra. Al pasar a otro privado, ¿significa que no es de CFE esta infraestructura? Es muy importante subrayar esto, no es de CFE. Sí, no es de CFE, entonces es de este fideicomiso. Correcto. Es de este fideicomiso. ¿Y quién controla ese fideicomiso? El fideicomiso se gestiona de forma privada. Sí. Ninguna entidad pública lo controla. Ahora, ¿hay financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura? Sí lo hay, y como dijo el secretario Ramírez de la O, de otras entidades públicas. Sin embargo, la gestión legalmente se mantiene privada. Sí. Este fondo, ¿en dónde está? Es decir, si uno quiere buscar al responsable de este fondo, ¿dónde lo encuentra? El fondo está constituido en la Ciudad de México, y invierte principalmente en infraestructura de movilidad, en infraestructura energética, principalmente en infraestructura energética. Y si nos vamos a dónde hay sus recursos, en este fideicomiso específicamente, como te digo, todavía no lo sabemos. En vehículos anteriores traen inversión de las AFORES, traen inversión de fondos de inversiones canadienses, por ejemplo. Así es que no es un fideicomiso, vamos a decir, estatal o público. Sí, hay expresiones de algunos expertos que aseveran que era mejor invertir estos 6,000 millones de dólares en infraestructura propia, es decir, que la CFE construyera sus propias plantas, y eso me hace recordar que también cuando Petróleos Mexicanos decidió construir la refinería, dijeron, bueno, ¿para qué van a construir una refinería cuando lo pueden hacer con terceros? Es decir, en este caso, ¿por qué se dice que CFE debió haber construido directamente y no a través de este fondo? Aquí lo más importante es, para Comisión Federal de Electricidad, la propiedad de las centrales al final es indistinto. O sea, a lo que le debe apostar Comisión Federal de Electricidad es a comprar la energía más barata posible. Si la generan las centrales propias de la CFE, excelente. Si la genera un maquilador de energía, como le podemos llamar a estas centrales, excelente. Si la genera un privado, excelente, ¿no? Al final del día, la apuesta tiene que ser por dónde puede Comisión Federal de Electricidad adquirir la energía más barata, que es la que luego nos revende a todos los hogares mexicanos. Sí. Y esa debe ser la apuesta. Ahora, CFE tiene costos de generación mucho más elevados que sus contrapartes privados. Eso también es muy importante subrayarlo. CFE es relativamente ineficiente porque sus centrales son comparativamente más viejas, porque sus costos laborales son mucho más elevados. Así es que, bueno, en el mercado de la generación CFE no es particularmente competitivo, ¿no? Y la apuesta aquí tendría que ser quién ofrece la energía, quién está en posibilidades de ofrecer la generación eléctrica a un costo más bajo. Sí, ¿fue una decisión, Óscar Ocampo, correcta del gobierno mexicano hacer esto? Bueno, al final del día lo que cabe preguntarse es, aunque se haya dicho que no se está incrementando la deuda del país, que no se está incrementando la deuda de la CFE, pues estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Sí. Y los recursos públicos, por definición, son escasos,
Y ahí es donde hay que preguntarse por el costo de oportunidad, no por la inversión no realizada con este dinero en otras áreas que quizá deberían ser más prioritarias, o si estamos hablando del universo de la generación eléctrica, pensar, bueno, ¿por qué esos recursos no se fueron a inversión en energías renovables, por ejemplo, en un contexto de transición energética donde México va rezagado contra sus pares en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, a ver, también encuentro hoy en Reforma la nota que trae en su principal reforma que dice que las 13 centrales eléctricas que el Fondo Mexicano, que el Fondo México Infrastructure Partners compró a Iberdrola resultan caras por ser instalaciones viejas cuya vida útil fenece en pocos años, estimaron especialistas. ¿No estaremos en el futuro hablando de un nuevo caso de agronitrogenados o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, la realidad es un poco distinta, aunque muchas no son centrales nuevas, no son centrales chatarra, es decir, son centrales que operan, que son rentables y que podrían llegar, o sea, y que pueden ser un negocio, ¿no? Y la mejor forma de ver esto es, si nos vamos a los resultados de la CFE por subsidiaria, existe una subsidiaria que opera, que administra estos contratos, ¿no? Porque, como te decía, estas centrales pues al final ya son parte de la CFE. Y si nos vamos a las subsidiarias que operan generadoras eléctricas de CFE, hay 6 subsidiarias. De esas 6 subsidiarias, 5 pierden recursos prácticamente todos los años. La única que tiene utilidades año tras año tras año es la que administra estos contratos, ¿no? Lo cual nos dice que son centrales rentables. Sí. Óscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos esta decisión que tomó el gobierno mexicano. Encantado, gracias a ustedes. Gracias, es coordinador de energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Reporte 100.